Es importante todo el tercer semestre, porque este tema que lo vamos a avanzar de forma general es lo que ustedes van a ver comúnmente en los pacientes. Es un tipo de enfermedad crónica que ha aumentado la incidencia radicalmente debido a ciertos factores, especialmente a los factores ambientales. De esta manera, pues, vamos a definir primero qué es la neoplasia, cuál es la nomenclatura que van a aprender ustedes en neoplasia. Vamos a observar en laboratorio los tipos de tumores, para que ustedes determinen si son benignos o malignos, y el tipo de tumor que se presenta. Así que, primero, vamos con la nomenclatura de la palabra. Neo significa nuevo. Ahora, plasia. Plasia significa desarrollo, crecimiento. Hemos visto ese término que se sufijo en otras palabras, como hiperplasia o metaplasia, displasia. Entonces, al decir neoplasia, hablamos de un tipo de tumor, o sea, un tejido nuevo que está formándose a partir de tejidos preexistentes. De tejidos normales se va a formar un tejido nuevo. Solamente que este tejido nuevo, pues, será una masa de tejido denominado tumor, el cual puede ser benigno o maligno. Así que a las neoplasias comúnmente se les llama tumores. Hay una especialidad que se encarga del estudio únicamente de tumores, y es la oncología. Hay dos tipos de oncología: la médica, que hace tratamientos con quimioterapia, radioterapia, y la quirúrgica, el cual la oncología quirúrgica pues lo realiza el cirujano para hacer la extirpación de tumores, y es la única forma de tratar los tumores, mediante extirpación. Esta es la definición completa de lo que sería la neoplasia. Entonces vemos acá cómo las células empiezan a tener mitosis y hay proliferación celular, o sea, hay una hiperplasia, un aumento del número de células, y generalmente ese estímulo inicial que está creando estas nuevas células, pues después se hace independiente. O sea, el tumor ya no necesita de ningún otro estímulo para seguir creciendo. Esta proliferación persiste. Así que una neoplasia sería una masa anormal, siempre anormal de tejido, con un crecimiento masivo, excesivo, descoordinado con los demás tejidos adyacentes. Y este va a seguir creciendo aún cuando los estímulos iniciales que inducieron este cambio han terminado, han desaparecido, cesan, terminan esos estímulos. Porque algo que es notorio con los tumores es que ellos mismos empiezan a producir sus factores de crecimiento. Ya no dependen de otros factores, ya no dependen de hormonas, ya no dependen de factores angiogénicos. Estas células son las que producen sus propios factores y siguen proliferando. Ahora, esa proliferación celular lo realiza mediante mitosis. Sabemos que por el ciclo celular la mitosis tiene dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases? Leí. ¿Cuáles son las dos fases de la mitosis? El ciclo celular, ¿no? El ciclo celular tiene dos fases. Era una grande y una pequeña. ¿Cuáles serían? No se llama intercinesis, se denomina interfase. Interfase y mitosis. La interfase tiene tres intervalos: fase,
G1, G1, fase G2, S, fase G2. G1, S. ¿En cuál de esos intervalos ocurre la síntesis del ADN? La fase S. Y es ahí donde se duplica el ADN. Hay una replicación genética. Después las células pasan a la mitosis. Fase G2, mitosis, otra vez interfase, mitosis. Y así de forma repetitiva, ¿no? Cíclica. Pero aquí podemos notar cómo las células pasan muy rápido. O sea, el ciclo celular se acelera. Pasa de interfase a mitosis. Inmediatamente y sin descanso, otra interfase y mitosis. De forma consecutivas. Así que por esas divisiones tan rápidas puede haber fallas. Especialmente en la fase S, donde hay replicación del ADN. Y esas fallas o mutaciones genéticas, pues, activan a un gen, el guardián del genoma, el gen P53. Lo que pasaría si la falla, la mutación, fuese exactamente en el gen P53? No habría un guardián. Si la falla es en el gen P53, pues ahí está el problema. Se forma un oncogen, un gen de cáncer, con esas mutaciones. Y como no va a haber apoptosis, sin importar las mutaciones y las fallas, las células se van a replicar desenfrenadamente, sin apoptosis esta vez, y van a acumular más mutaciones. Entonces acá pues podemos ver que ya es una proliferación pues, descontrolada, con la aparición de mutaciones adquiridas. Esas mutaciones pues van aumentando en los clones o clonas, que serían las células hijas. Entonces, por eso va a haber de una sola célula con mutación, toda una serie de células clónicas con diferentes mutaciones. Entonces se van produciendo mutaciones adicionales, lo cual hace que las células con el tiempo se vuelvan atípicas. Y esa atipia pues desencadena en tumores malignos, células malignas, que con más mutaciones que tengan se vuelven más aberrantes y agresivas. En todo órgano hay que considerar estos dos aspectos generales, el parénquima y el estroma, porque es ahí donde se van a originar los tumores, en los tejidos y en sus células. Entonces, cuando hablamos de cualquier órgano, el parénquima será el conjunto de células funcionales de dicho órgano. Por ejemplo, ahí podemos poner el hígado. El 95% del hígado es puro parénquima, porque el 95% del hígado son células funcionales, son los hepatocitos. El estroma, en cambio, es el tejido conjuntivo, el tejido de soporte. El estroma es el que está vascularizado, con vasos sanguíneos, vasos linfáticos. El estroma está inervado, tiene nervios. Ahora, ¿de dónde se originan los tumores? ¿Del estroma o del parénquima? Lógica es del parénquima, porque como los tumores se originan por masas celulares, aquí están las células en el parénquima. Pero algo que hay que indicar es que el tamaño del tumor depende exclusivamente del estroma, porque el estroma es el soporte. Si aquí yo tengo esta mesa grandota, ¿no ves? Este será el estroma, frente a esta mesa pequeña, este será el estroma. ¿Quién puede tener o cargar más cosas? La mesa grande, ¿verdad? grande, sí. Por eso cuando se forman células y forman una masa celular, depende del tamaño del estroma para que la masa sea grande.
Y además porque pues, el estroma está llevando la nutrición, el oxígeno principalmente y los nutrientes por vía sanguínea. Entonces, si hay más estroma nutritivo, entonces el parénquima va a crecer mucho más. O sea, el tamaño del tumor va a ser gigante. Aquí estamos viendo otro ejemplo. ¿Qué órgano es? Glándula mamaria. Si hablamos del parénquima, ¿qué componentes de la glándula mamaria forman el parénquima? Lobulillos, perfecto, los lobulillos, que aquí los vemos, el conjunto de glándulas, los adenómeros, forma acinar. ¿Qué más forma el parénquima? Células ductales, los conductos. Las células de los ductos, ¿no? Células ductales, que forman estos conductos glandulares, los conductos excretores. Recuerden que la glándula mamaria es una glándula exócrina, túbulo acinar compuesta. Entonces son las células del epitelio, de los ductos mamarios y de los lobulillos mamarios quienes forman el parénquima, porque son las células funcionales. En cambio el estroma será todo lo adyacente, todo el soporte. Principalmente hay un estroma colagenoso que está rodeando los conductos de los lobulillos, el estroma mamario de colágeno tipo 1. Y por fuera hay grasa, ¿no? El tejido adiposo blanco. Aquí vemos, ¿no?, cómo son los dos componentes, entonces el estroma y el parénquima. Vemos por separado cómo el estroma forma tabiques, cómo el estroma forma una cápsula, cómo el estroma está irrigado, inervado. Y el parénquima, pues el conjunto de células funcionales. Pueden ser epiteliales, pueden ser musculares, pueden ser células conjuntivas, nerviosas. Pero lo importante es que sean funcionales las células de ese tejido. El estroma simplemente es la matriz extracelular, el intersticio de dicho órgano. ¿Bien? Entonces, siempre los tumores se originan del parénquima. Puede ser tejido nervioso, epitelial, conjuntivo o muscular. Bien, ahora características. Aquí podemos ver un tumor. Están viendo ese conjunto de células, todas de forma distintas, todas con núcleos irregulares. Viendo solamente las características de las células, es un tumor maligno. A simple vista se ve que es un tumor, pues, que puede ser un carcinoma o un sarcoma. Hay que ver de qué tipo de células se forma. Pero vamos a guiarnos al estroma. El estroma adyacente que vemos alrededor de las células, vean que es un estroma denso. Está formado por colágeno. Hay células fibroblásticas. Y si todas las células toman todo el estroma, pues las células ya no van a tener nutrición. Y pues si no hay vasos sanguíneos necesarios o suficientes, las células morirán por necrosis. Por eso los tumores malignos se van necrosando con el tiempo. Se hacen más grandes, pero ciertos lugares donde no reciban irrigación van muriendo, se van necrosando. Aquí vemos el estroma, siempre con colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, vasos sanguíneos. Aquí vemos el parénquima. Podemos observar un acino. ¿Será mucoso o seroso? Mucoso, pero es mucoso. ¿Por qué? Porque es más blanco. ¿Qué es? ¿Seroso o mucoso? Es mucoso. ¿Por qué? Porque presenta glándula de simógeno. Muy bien, tiene gránulos simógenos, mucinógenos. Y además los núcleos siempre están así aplastados. Citoplasma claro.
Si este conjunto de células que vemos normales empieza a tener una proliferación anormal, se volvería en un tumor glandular. Y esos tumores glandulares se llaman adenomas. Si ese adenoma benigno sigue creciendo y sus células tienen características malignas, se va a llamar adenocarcinoma. Entonces todo depende de la tipia de las células. Y por eso hay una nomenclatura que nunca ha cambiado. El término OMA, que significa tumor benigno, y el término carcinoma para tumores malignos epiteliales y sarcoma para tumores mesenquimatosos o de origen mesenquimal. ¿Se acuerdan de histología, verdad? Del segundo semestre. Incluso del primer semestre es esto. Tejido epitelial. El tejido epitelial tiene dos categorías: epitelios de revestimiento y glándulas, endócrinas y exócrinas. Ahora, el tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal es un tejido embrionario, conjuntivo embrionario. Deriva del mesodermo. Y del tejido mesenquimal derivan todos los tejidos conjuntivos y el músculo. ¿Cuáles son los dos tipos de tejidos conjuntivos? Propios y especializados. Si hablamos de los propios, laxo, areolar, denso, reticular y adiposo. Y los tres tejidos conjuntivos especializados: embrionario mucoso, cartílago, hueso y tejido sanguíneo. Ahora, músculos. El músculo también deriva del mesodermo, es mesenquimal. Músculo liso y músculo estriado. Hay dos tipos de estriados: esquelético y cardíaco. Entonces, cuando son tumores benignos de esos tipos de tejidos mesenquimales, su nombre terminará con OMA, igual que los tumores epiteliales. Pero si es maligno, se le añade este sufijo: sarcoma. Sarco significa como carne, no carnoso, porque estos tumores son de partes blandas, en su mayoría. Vamos a indicar algunos ejemplos de nomenclatura, y al mismo tiempo vamos a ver también cómo se observan los tejidos, porque esto es importante para la práctica. Este tema es netamente práctico. El día de mañana vamos a hacer una práctica de puro reconocimiento televisor. La siguiente ya con piezas. Primero con piezas patológicas, esas que están en formol, y luego con microscopio. Para el examen final hacerlo con ambas. Ahí está el título, ¿no? Ahí está el nombre del tumor. Dice fibroma. Entonces es un tumor benigno de tejido fibroso, donde las células, siempre las células funcionales que tienen el tumor, serán fibroblastos. Por eso el nombre de fibroma. ¿Cómo se pueden diferenciar o cómo se puede saber que son fibroblastos estas células? forma fusiforme. ¿Cuál es su forma? Fusiforme. Fusiforme, exacto. Fusiforme es la clave. Son alargados, sí, con extremos puntiagudos. El núcleo también es alargado, oscuro. Y estas células, estos fibroblastos, pues tienen mucha proliferación. ¿Recuerdan en la cicatrización? En la reparación de heridas hay proliferación fibroblástica para que exista fibrosis. Aquí más que todo es netamente proliferación. Solamente hay un aumento del número de células y se denomina tumor benigno, fibroma, porque las células tumorales, estas células neoplásicas, mantienen características como células normales. Por eso es benigno. Está bien diferenciado. O sea, se parecen a las células de origen.
Porque si fuesen células aberrantes de toda forma, donde no se distingue ni un solo fibroblasto, eso sería un tumor maligno. Aquí vemos tejido adiposo, adipocitos uniloculares. Y esta es una masa de tejido adiposo, una masa tumoral. Y como mantiene las características de los adipocitos casi normales, es un tumor benigno. Este tumor se va a denominar lipoma, ¿no? Ya que lipo significa graso. Podemos notar el parénquima, son las células. El estroma, ¿se nota el estroma? Creo que sí, se pasó ahí. Aquí se nota un tabique, ¿verdad? Un tabique fibroso de colágeno. En ese tabique discurren vasos sanguíneos. Sí. Claro. Si vemos aquí el tejido, por la matriz, miren, el intersticio que vemos en este tejido, uno se da cuenta que es cartílago. Además, las células están en pequeñas lagunas, pequeños huequitos, son condrocitos. Entonces, el tumor benigno será condroma, ya que condro significa cartílago, oma, tumor benigno. Por eso acá hay que saber muy bien la terminología médica, todas las nomenclaturas de terminología. Si vemos aquí ese tejido, con un estroma, un intersticio rosado, con pequeñas células muy diminutas en pequeñas lagunas, con vascularización en canales vasculares, es hueso. Esos son los canales de Havertz. ¿No? Y aquí están los osteocitos. Entonces, miren, este tumor es de puro hueso. El tumor es benigno, porque las células mantienen su forma. El tumor se llama osteoma. Con los tumores mesenquimatosos no hay mucho problema. Todo termina en oma, tiene justamente la raíz del tejido de cual se origina el tumor. Pero con las neoplasias benignas epiteliales es diferente. Dependen de patrones muchas veces, en la forma del tumor. Como en este ejemplo, miren esa pequeña verruga. Cuando decimos verruga, es porque es una excrescencia, no está sobresaliente, en forma de papila. Entonces a eso se llama papiloma. Oma, tumor, ¿no? Tumor en forma de papila. ¿De dónde proviene este tipo de tumor? ¿De qué tejido? No, de epitelial. Y justamente de la epidermis. ¿Qué tipo de epitelio es la epidermis? Como que simple. Plano, y estas verrugas son transmitidas conformadas por la transmisión de un virus. ¿Cómo se llama ese virus? Papiloma. VPH. Virus del papiloma. Es el VPH, el virus del papiloma humano. Produce papilomas genitales, pero la gran mayoría papilomas en la piel, o sea, verrugas. Es una verruga y es un tumor, es un tumor benigno, de origen epitelial. Aquí vemos ya papilomas genitales. Estos son también producidos por el papiloma virus humano. Miren, este es un dedo y este es un pene, pero vean las verrugas. Aquí pues el virus ha contagiado extensamente la piel. Ha habido una proliferación celular promovida por el virus, por eso ha habido una neoplasia, que es benigna, es un papiloma,
Pero cuando muchos papilomas empiezan a crecer y se juntan, como vemos acá, varios, a eso se le llama condiloma. Condiloma acuminado, ¿no? Está reunido, junto. Aquí también vemos en mujer, miren, las verrugas genitales, los papilomas formando condilomas grandes. Esto, jóvenes, con seguridad ya está con displasia. El curso que hemos llevado, ¿se acuerdan? Había displasia leve, moderada, severa. Entonces, cuando ya hay estos tipos de condilomas, la displasia es de leve a moderada. Pero esto está en camino al cáncer. Se va a convertir después en una displasia severa o grave y después en un carcinoma in situ. Y así se ven los carcinomas de pene. Se ven ya como masas más grandes que esto y ulceradas, lo cual significa pues una necrosis, típico de los tumores malignos. Aquí estamos viendo un tumor netamente de glándulas. Sabemos que es una glándula pues por el lumen que presenta, ¿no? El lumen glandular y las células secretoras, que es su epitelio, ¿no? Epitelio secretor. Aquí podemos ver en un corte longitudinal qué órgano es este. Intestino, no sé, intestino. Intestino grueso. Se ven Claro, criptas mucosa. intestinales, ¿no? Las criptas de Liverpool, con abundantes células caliciformes. Caliciformes. En un corte transversal se ve así, cada una de las criptas con su lumen y sus células caliciformes, rodeados de estroma. Es la lámina propia, ¿no? Tejido conectivo laxo. Pero hay mucha proliferación de glándulas, más de lo normal. Incluso como no hay más espacio para glándulas, se superponen unas sobre otras. Podemos notar que también las células están con mucha proliferación. Es una masa tumoral. Y no hay tanto espacio y las células empiezan a superponerse unas sobre otras. Y viendo eso, a la macroscopía, se ve una masa. Una masa que está en la mucosa del colon. Ese es el tumor. Ahora, ¿cómo se denomina un tumor originado de glándulas? Que sea benigno, adenoma. Adenoglándula. Oma, tumor benigno. Estos adenomas comúnmente aparecen como pólipos. Pólipos, ¿no? Un pólipo es un adenoma benigno de mucosas. Miren esto. Este es un cistoadenoma. Cisto significa quiste. Cisto significa bolsa. ¿Bien? Y pues el órgano que estamos viendo acá es un ovario. El ovario normalmente tiene el tamaño de una almendra, de 3 centímetros. Ahora noten ese tumor enorme, ¿no? Casi más de 50 centímetros debe ser de diámetro. Son 2 todavía. Y estos van creciendo, jóvenes, a partir de este epitelio. El epitelio de la superficie del ovario. El epitelio germinal o de superficie del ovario es un epitelio cúbico simple. Pero cuando hay proliferación masiva, se vuelve cilíndrico. Y muchas células tumorales, o sea, neoplásicas, son benignas, como podemos observar, todas mantienen características normales, solamente hay mayor número. Pero estas células empiezan a producir secreción, como si fuese una glándula, ¿no? Por eso el término de adeno. Y esa secreción puede ser serosa, o de líquido, o mucosa, de moco. Y como se está produciendo esa secreción, se forma como una bolsa, lleno de esa secreción. Por eso el tumor tiene ese aspecto. No es que sea una masa sólida, es una bolsa nada más, que cuando se lo revienta, con el bisturí se lo corta, sale el moco o sale el líquido seroso. Y se desinfla como una pelota, se desinfla como un globo. Y el tumor está en la pared del quiste. Entonces, por eso es cistoadenoma.
tumor benigno, porque es la pared del quiste respecto glandular. Ahí están los pólipos, se decir. Entonces los pólipos son tumores benignos. Hay dos tipos de pólipos. Aquellos que tienen un tallito, un pedículo, y aquellos que no tienen pedículo, no pediculado. Entonces estos pólipos que parecen como un honguito, con una cabeza y un pedículo, son los más comunes, los pólipos pediculados. En cambio estos que parecen solamente la cabeza pero sin pedículo, se llaman pólipos sésiles. Sésiles, con doble S. Sésiles. Por el aspecto, miren, no presenta zonas hemorrágicas ni ulceradas. El aspecto nos da a entender que es un tumor benigno, así macroscópicamente. Está en la mucosa. Puede estar en la mucosa principalmente gastrointestinal. Es muy común pólipos gástricos y pólipos intestinales. Y como se originan de la mucosa, es de origen epitelial, del epitelio de las mucosas. Ahora vamos con las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas tienen una característica: infiltran. O sea, no se quedan en su tejido de origen. Estos invaden otros tejidos, ¿no? Tejidos profundos, tejidos adyacentes. Buscan vasos sanguíneos y linfáticos para diseminar sus células malignas a través de la sangre o la linfa, causar metástasis, implantarse a puntos lejanos del tumor. Además, las células que conforman estas neoplasias malignas tienen atipia celular, o sea, son cambios malignos en la forma de la célula, en la forma del núcleo, debido a las mutaciones adquiridas que presentan estas células. El término de cáncer, se llama. Cáncer, pues, es un signo zodiacal. Cangrejo significa cáncer. Es en serio. Lean el libro, los Rollins. ¿Por qué? Porque los griegos comparaban a estos tumores malignos como cangrejos. Cangrejos que con sus tenazas cogen algo, van pellizcando y no lo sueltan. No lo sueltan, igual que un tumor, no suelta el tejido donde está arraigado. Lo extirpan, ¿no? Extirpan el tumor, otra vez vuelve a crecer. Hay una recidiva. Entonces, por eso se le ha denominado cáncer a los tumores malignos. La forma más común de llamarlos. Claro que para ustedes como médicos van a usar terminología, los términos adecuados para referirse a los tumores malignos o neoplasias. Ahí vemos un ejemplo. Vemos glándula mamaria y un tumor. Este tumor, como podemos observar, está creciendo. Y si se hace extirpación, y la extirpación no es del todo completa y se mantienen pequeños nidos celulares, ese tumor va a crecer otra vez. Esa recidiva del tumor maligno va a crecer con mayor rapidez, menos tiempo, y con mayor agresividad. Las recidivas de tumores que son extirpados sin éxito crecen más rápido, son muy agresivos, son peores que el tumor de origen. Es como que el tumor se detiene. Como han intentado extirparlos, el tumor es como su venganza, ¿no? Hacerse más grande, hacerse más dañino. Igual que un cangrejo, ¿no? Agarrarse del tejido profundo y no soltarse de él. Hay varios tipos de tumores malignos, pero estos son las dos categorías más comunes. Las originadas de tejido epitelial y los tumores malignos originados de tejido mesenquimal. Epitelial se van a llamar carcinomas y de mesenquimal se van a llamar sarcomas. Ahora, si observamos acá, en este primero, aquí es el tumor.
Miren las masas de células que están invadiendo el estroma, están formando como pequeños nidos a profundidad del estroma, ¿no? Y es infiltrante. Las células obviamente tienen características de atipia. Y el tumor es de origen epitelial. Ahí está el epitelio de superficie. En cambio acá, noten a las células. Las células del tejido, debe ser tejido conjuntivo, debe ser un fibrosarcoma. Algunas tienen un aspecto fusiforme, pero todas son irregulares. Todas son aberrantes. La forma del núcleo, la forma celular. Solamente con ver esas características es maligno. Entonces será tal vez un fibrosarcoma, un miosarcoma. Hay que ver, ¿no? Hay que hacer el estudio histopatológico. Entonces vamos a ver igual ejemplos. Tumores epiteliales y después tejidos o tumores mesenquimales. Algo que hay que saber con los carcinomas es que generalmente aparecen en personas de tercera edad. En adultos mayores aparecen los carcinomas. Miren, aquí es un señor mayor, ¿no? Mayor de 60 años. Y tiene aquí un tumor en el labio. Es un tumor de epitelio. Aquí podemos ver el epitelio. Plano, estratificado, queratinizado. Es el epidermis. Incluso aquí hay perlas de queratina. Nuestras partes rosadas. Y vemos que el tumor ha infiltrado la dermis. Se origina el epidermis, está haciéndose más profundo. Está siendo invasivo. Las características macroscópicas. Hay zonas con sangre, hemorrágicas. Se pueden ver incluso un poco de erosión, ulceración del tumor. Algo también que es típico de los tumores malignos. ¿Y por qué los carcinomas se piden más a los mayores? Bueno, es por la edad. Recuerden que las células se dividen todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando hay esas divisiones, generalmente con tanto tiempo que tiene la célula, empieza a tener alteraciones en el ADN. Senescencia genética. Es por el envejecimiento de las propias células, ¿no? Que ocurren después fallas en su ciclo celular. El nombre, carcinoma, como viene del epidermis, epidermoide, ¿no? Similar al epidermis. Aquí tenemos otro carcinoma. Este es también muy frecuente en la cara. Y esto forma una ulceración, bien notoria, con bordes elevados, indurados, ulcerativo. Se llama carcinoma vasocelular, porque aquí vemos a las células tumorales. Son células basales, todas son células basales. Y generalmente se sabe que son basales por el patrón, parecen palitos, empalizada, le llama el patrón patológico. Y forman nidos. Y en todo el contorno son células basales, y aquí son sus células hijas, neoplásicas malignas. Este tumor infiltra, invade, como podemos ver, ¿no? Está invadiendo la dermis, su estroma. Pero es el único tumor, bueno, hay dos tumores que no producen metástasis. Este es uno de ellos. Entonces los carcinomas vasocelulares nunca producen metástasis, solamente infiltración. Podemos ver aquí un tumor, este es el intestino grueso. Notan el intestino grueso que tiene pólipos, chiquitito, que tiene un pólipo, otro pólipo acá, pediculado, pero al medio una masa más grande, irregular, con zonas ulcerativas. Esto es lo que vemos al microscopio, un patrón glandular pero totalmente irregular con células atípicas. Entonces, como tiene patrón glandular, es adeno. Como es tumor maligno, carcinoma. Adenocarcinoma. De colon, seguramente. Y la mayoría de estos adenocarcinomas de colon se originan a partir de un pólipo.
O sea, el pólipo es el tumor benigno. Pero con los años, este pólipo puede volverse maligno. Va a haber una transformación maligna. Por eso es importante, cuando se descubren esos pólipos, extirparlos en su etapa benigna, antes de que pasen a esta etapa. Ahora, lo que hemos visto de ovario, ¿se acuerdan de ese tumor como el globo? Sí. Que era benigno. Miren ese tumor. Eso es maligno. El tamaño del tumor no implica que sea benigno o maligno. El tamaño no importa. Lo que importa son las características de las células. Y por más pequeño que sea este tumor de ovario, tan diminuto, ya es maligno. Porque estamos viendo las células con un patrón, o sea, maligno. Pues eso vamos a aprender hoy, los patrones de malignidad. Vean que te han formado como, ¿cómo se denominaría? Formaciones digitiformes, papilas. Papilas, no es papilar. Entonces, esto es una cistoadenocarcinoma de ovario. Cistoadeno porque se origina del ovario. Doctor, Sí. se me ocurrió con el cisto adenocarcinoma ovárico. Sí, claro. Cisto es una bolsa, entonces va a ser tal vez con qué órgano. Cistoadenocarcinoma, siempre hay que colocar el órgano. El órgano es lo que nos indica la comunicación. Cistoadenocarcinoma de ovario, o cistoadenocarcinoma ovárico. Pero es importante siempre colocar el órgano. Ahora vamos con los mesenquimales malignos. Al contrario de los carcinomas que aparecen en la vejez, los sarcomas aparecen a temprana edad. Aparecen en niños y en jóvenes. Y aquí estamos viendo el bracito, miren el antebrazo de un bebé, un lactante. Recién nacido. Miren ese antebrazo, ¿no? Con una masa anormal. Y a la biopsia, seguramente se le ha tomado una biopsia antes, ahí está. Una gran proliferación de células fibrosas, o sea, fibroblastos, con características malignas. Entonces, este es un tumor maligno, un fibrosarcoma. Lo malo de estos fibrosarcomas es que como están tomando el estroma prácticamente, no hay forma de extirpar el tumor de forma completa. O sea, no se puede sacar el tumor y dejar partes del brazo sin tumor. Hay que hacer amputación. O sea, la única forma de extirpar el tumor es con una ablación completa. Esa es la parte sana del tumor. Por eso los sarcomas son muy peligrosos. O sea, miren aquí, ¿qué antecedente o qué puedo decir? ¿Qué o sea, ¿qué culpa tienes en bebé? No sé, recién nacido. No ha fumado, no ha tomado, no ha estado expuesto a radiación, a factores ambientales, orgénicos. No se ha metido heroína, no se ha metido Esto es una éxtasis. lesión. Ya. Osteosarcoma también. Hablamos de una Increíble. puede ser de una mala degeneración del hueso y que los mismos hijos llegan a invadir los casas. Ese es un factor importante, las lesiones repetitivas. Pero incluso puede ser genética nada más, o sea, mala suerte. Sí, mala suerte. Nunca quiero tener mala suerte. Y que haya una mutación y esa mutación sea oncogénica y produzca un tumor, un sarcoma. Ya se ve ese guaguita, ¿verdad? Y estos sarcomas pues producen metástasis por vía sanguínea. Miren los vasos sanguíneos, las venas. Por ahí va a causar metástasis a otros órganos. Por eso es importante y rápido hacer la amputación. Doc, ¿y los fibrosarcomas en cuánto tiempo pueden escalar en tamaño? En poco tiempo. Los tumores malignos crecen en pocos meses. Digamos, para este tamaño será unos 2 meses. Entonces sería menos. negligencia de los padres. Puede ser. A veces los padres no llevan a sus hijos, ¿no?, recién nacidos al médico porque piensan que va a desaparecer. O prueban otras opciones antes de ir al hospital. Y cuando ya llegan al hospital, pues ya está muy grande, ya está más avanzado el tumor. Bueno, vemos aquí una masa
tumoral maligna. Vean qué es. Hay zonas hemorrágicas, zonas rojas. Hay zonas negras, necróticas. Con ver el aspecto, esa masa irregular, ya es maligno. Ahora, al ver sus células, miren los adipocitos. Monstruosos, ¿no? Sí, son aberrantes. Eso se llama pleomorfismo. Y con solamente ver la forma de estos adipocitos, o sea, las células del parénquima, es totalmente maligno. Tumor, liposarcoma. Lipoma, liposarcoma. Fibroma, fibrosarcoma. Aquí es de... Y apenas se nota que es cartílago, incluso hay partes óseas osificadas. Sí. ¿En qué parte del pie está? En el talón. Miren el talón con una masa tumoral. Debe ser joven. Este sí, tal vez, como decía Saonero, puede ser por traumatismos repetitivos. Miren el talón, un lugar donde generalmente puede haber lesiones. Y se forma una masa de rápido crecimiento y vemos los condrocitos malignos. Condrosarcoma. Hueso. Aquí está el hueso, entre la epífisis y la diáfisis. Hay una masa acá. Se nota, ¿no?, un cambio distintivo del hueso. Esos osteocitos son totalmente malignos. Pueden presentar multinucleación, núcleos prominentes, mayor coloración del núcleo y mitosis atípicas. Ahora, otros tumores. Aparte de los carcinomas y los sarcomas, otros tumores comunes son los linfoproliferativos, o sea, formados de tejido linfoide. Hay dos: el linfoma y la leucemia. Los dos son originados de linfocitos, pero a distinto nivel. Los linfomas se producen en los ganglios linfáticos, donde están los nódulos linfoides, ¿no?, la acumulación de linfocitos. Entonces aquí podemos ver gran cantidad de linfocitos y algunos, como estos dos que están acá, son malignos. ¿No? Hay linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Estos que tienen estas células en espejo, como una célula con reflejo de otra, se llaman células de Ritt-Sternberg. Ritt-Sternberg. Son patognomónicas de un linfoma Hodgkin y son linfomas muy agresivos. Los ganglios empiezan a crecer, ¿no? Y este tumor se va extendiendo porque causa directamente metástasis, porque son ganglios linfáticos. En cambio, las leucemias están en la sangre. Son células malignas que se originan en la médula ósea, y estas células plásticas inmaduras y malignas circulan por la sangre, por la periferia. Una información de... Pregúntale por qué se da leucemia. Causa. Dijo que es por la liberación de los linfocitos inmaduros. Los que no han pasado. ¿Pero por qué? El que no ha pasado bien. Pregunta. No es tan lógico, es obvio. Perdónale, ¿no? Solamente que haya ciertos virus que pueden causar linfoma. Anoten eso. Hay dos virus que pueden causar linfoma: el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. El Citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Linfomas. Pueden causar linfomas. Tratamientos. En la leucemia, tratamientos de ¿Transfusión? trasplante de médula ósea. Se da quimioterapia para erradicar, causar una aplasia medular, erradicar a las células malignas madre y trasplantar una nueva médula ósea que forme nuevas células normales, ¿no?, para que ya no existan estas células malignas en sangre. Lo malo es que debe ser trasplantes autólogos, o sea, de la propia persona. La anemia, no, es al revés. La leucemia produce anemia. ¿Por qué estas células malignas atacan a los linfocitos normales?
Atacan a las plaquetas y a los eritrocitos normales. Tumores mixtos. Miren ese tumor gigante ahí en la región parodilla. ¿Será benigno o maligno? ¿Qué dice? Maligno. Les dije que el tamaño no tiene nada a ver con si es tumor benigno o maligno. Oma, ya está. No importa el tamaño. Lo que importa es la velocidad de crecimiento en realidad. Si está así grande porque ha crecido en varios años, es benigno. Pero si está grande porque ha crecido en pocos meses, es maligno. Depende del tamaño, la rapidez con la que crece el tumor. Eso es lo que importa. Este tumor tiene dos orígenes. Un origen epitelial y un origen mesenquimal. Por eso es un tumor mixto. Se origina justamente de las células acinares, las células de los acinos, salivales y sus células mioepiteliales. Y justamente de las células mioepiteliales tiene un patrón epitelial y un patrón mesenquimal. El patrón epitelial va a formar pues adenoma. Adenoma, tumor de glándula salival parótida. Y el patrón mesenquimal puede formar músculo, ¿no? Músculo esquelético, puede formar cartílago, puede formar hasta hueso, tejido fibroso o grasa. Todos los tipos de tejidos mesenquimales pueden formar. Y por más grande que sea este tumor, pues las células todavía conservan su aspecto benigno. Es un adenoma pleomórfico de varias formas. Y doctor, en este caso, ¿qué pasaría si llega a un nervio? ¿Cómo harían una intervención? ¿Un nervio? Ah, un nervio. Bueno, muchas veces estas intervenciones pueden causar parálisis. Pasa el nervio facial por acá, pueden cortar un nervio, muchas veces hay eso. Sí. O sea, incluso el nervio puede tener en su epineuro todavía estas células, entonces hay que sacar todo. Muchas veces hace extirpación y lesión del nervio facial con estos tumores pleomórficos. Otros tumores, los tumores de gónadas, originados de hojas embrionarias, se llaman teratomas. Terato significa monstruo. Oma, tumor. Y miren ese tumor, tiene forma de quiste, es una bolsa. Al abrir el quiste se encuentran pelos, se encuentra sebo como grasa. Les pueden encontrar dientes, piezas dentarias, se encuentran uñas, hasta ojo no. No, tampoco, está monstruo. Este tipo de teratoma es el teratoma quiste dermoide o teratoma quístico. Se llama quiste dermoide porque todos estos tejidos que se han formado provienen del ectodermo. ¿Bien? Diente, pelo, glándulas, porque es piel en realidad. Entonces solamente deriva de una hoja embrionaria, ectodermo, y es un tumor benigno, un teratoma benigno, quístico. Ahora, si se originan de ectodermo, mesodermo y endodermo, de las tres hojas embrionarias, este tumor va a generar todo: tejido nervioso, tejido epitelial, tejido glandular, hueso, grasa, cartílago, todos los tejidos. Pero sus características son normales. Entonces es un tumor benigno. Se va a llamar teratoma maduro. Y estos dos son benignos. Son las dos únicas variantes benignas del teratoma: el quístico y el maduro. Ahora, pseudotumores. No todo es tumor. Sí, como un vasotumor, los amartomas y los coristomas. Los amartomas son masas de tejido, pero no crecen. Sabemos que una neoplasia es una proliferación anormal de tejido. En cambio, un amartoma es un tejido desorganizado, nada más. De nacimiento, durante la etapa embrionaria,
parte del tejido que se estaba organizando, en este caso para formar pulmón, se ha desorganizado en la etapa embrionaria y ha formado una masa de tejido. Y podemos observar que aquí hay cartílago, hay tejido epitelial, epitelio respiratorio, hay grasa, hay músculo liso. O sea, están todos los tejidos que deberían haber normalmente en el pulmón, pero todo desorganizado, desordenado. Y esto no crece. No es benigno, o sea, no crece, no es tumor. Solamente es una martoma, ¿no? Una masa. Será benigna, aquí está benigna, pero porque no es tumor. Ahora un coristoma es igual a una masa de tejido, pero ectópico. O sea, se ha implantado en algún punto de la etapa embrionaria, se ha implantado un tejido anormal, no es propio del lugar, en otro lugar. Como aquí estamos viendo esta masa blanca, en la esclerótica del ojo. Y cuando se hace la extirpación de esta masa, es hueso. Es hueso compacto con lo que están los osteocitos. Y es normal. No es que sea un tumor, ¿verdad? Porque no es originado del tejido de origen. Se podría, aunque los orzuelos se producen en el párpado. Sí, por dentro sería una chance. No, también es el párpado. Estos se podrían confundir con pingüéculas. Las pingüéculas son esas carnosidades que aparecen en la esclerótica, ¿no? En la conjuntiva vulvar. Entonces esto se llama coristoma, tejido ectópico implantado. En el libro de Robbins está toda esta tabla de nomenclatura de tumores benignos, malignos, con el tumor de origen, o sea, el tejido originario. Células hepáticas, miren, si es de hepatocitos, el tumor benigno se va a llamar adenoma hepático. El tumor maligno, hepatocarcinoma. Es muy fácil la mayoría. Ahora, no todo lo que termine en oma es maligno. Hay excepciones. Como linfoma. Linfoma termina con oma, pero es maligno. Seminoma. Termina en oma. Por eso el tumor maligno de túbulos seminíferos. El testículo. ¿Qué más? Melanoma. Es el tumor maligno de melanocitos. Aquí está, ¿no? Melanoma, maligno. El tumor benigno de melanocitos se llama nevo. ¿Qué es un nevo? Un lunar. Entonces, los lunares que tenemos son tumores benignos de melanocitos. Si molestan un lunar mucho tiempo, ese lunar puede volverse atípico y volverse melanoma. Increíble. Por eso los lunares que son en las plantas de los pies son peligrosos. Pueden crecer, crecen por la fricción. Sí. Hiperplasia. Yo tengo una bien grande en la espalda. Pregunta de examen. Fija. Eso está en el libro de Robbins. Y esto, miren como un útero está dividido en dos mitades. Uno tiene un tumor benigno, otro tiene un tumor no maligno. El tumor benigno se llama leiomioma. ¿De qué tejido será originario ese tumor benigno? Leiomioma. ¿No? Dice Miometrio. del miometrio, porque está originado de los leiomiocitos, o sea, las células de músculo liso, ¿no? Y el músculo liso forma el miometrio. Son los que se llaman también miomas uterinos, leiomiomas o miomas. Un tumor benigno tiene estas características generalmente. Son pequeños, ¿no? Porque crecen muy lentamente. Sus bordes, sus límites están bien demarcados. O sea, los bordes del tumor se diferencian, son nítidos, son regulares. A veces tienen una cápsula inclusive, una cápsula de colágeno que los separa del tejido adyacente.
Esos tumores benignos no crecen rápido, no son invasivos, no producen jamás metástasis. Y como vemos, sus células, son células de músculo liso, están bien diferenciadas. Se parecen a células de músculo liso normales. Esas son características de benignidad. El tumor benigno. En cambio, el tumor maligno es todo lo opuesto. Primero, son grandes, muchas veces, pero por el crecimiento rápido que presentan. Va a presentar zonas necróticas, zonas hemorrágicas, zonas ulceradas. Sus bordes son completamente difusos, irregulares. No se puede saber dónde termina y dónde empieza el tumor exactamente. Además, invaden tejidos adyacentes, tejidos locales. Van causando invasión, infiltración y metástasis por vía linfática o vía sanguínea. Y como vemos las células en comparación con esa fotografía, las células de un tumor maligno están pobremente diferenciadas, o sea, mal diferenciadas, no se parecen a las células de origen. Bien, ahí están las características, viene otro cuadro, lo que es un tumor benigno. Por eso es muy fácil de extirpar los tumores benignos. Se extirpa todo desde la cápsula, con mucha seguridad, con un margen de resección. En cambio, un tumor maligno tiene que ser con un más amplio margen de resección. Porque ya les dije, si hay una partecita del tumor todavía queda en el tejido, va a haber residuo. Y lo malo es que no se puede asegurar si existe o no metástasis con los tumores malignos, aunque sean extirpados. Puede ser que alguna célula ya se haya podido escapar, porque son microscópicas. Ahora los patrones de neoplasmas. Anoten porque va a ser pregunta del examen. Los patrones celulares de Atipia. Primero tenemos que hablar de la diferenciación. Hay grados de diferenciación, o sea, como las células del parénquima se parecen a las células normales. Por eso podemos hablar de células bien diferenciadas, se parecen a la célula normal, o células indiferenciadas, que ya no se parecen a la célula normal. Mientras menos se parezcan a las células, son más malignas. Por eso se les llama mal diferenciadas, poco diferenciadas, indiferenciadas o pobremente diferenciadas. Todos son sinónimos. Y este conjunto de células mal diferenciadas tienen anaplasia. Anaplasia es el término. O sea, ya se han separado de su desarrollo normal. Tienen falta de diferenciación. Ahora, los signos de anaplasia, aquí miren, hay muchos signos de anaplasia. Mientras más mutación tenga una célula, más anaplasia tendrá. Primer signo de anaplasia, pleomorfismo. El pleomorfismo es la forma aberrante de las células. Variación en forma y tamaño de las células. Aquí podemos notar cómo las células malignas realmente están de cualquier forma, de cualquier tamaño. Otro dato también, pueden presentar 2 o más núcleos, o sea, hay multinucleación, porque la mitosis está desenfrenada y sus núcleos tienen mucha cromatina. Hay hipercromasia, ¿no? Aumento de coloración. Ahí vemos la diferencia celular. La hipercromasia también de los núcleos.
Estas son células del epitelio cervical, ¿no? ¿Qué tipo de células son estas? ¿De qué estrato del cervix? Del exocervix. Endo. ¿Cómo es? Endo. ¿Qué estrato del exocervix son estas células? Los cervix sería bueno. Intermedias. Son celestes, ¿verdad? Planadas. ¿Tendrán displasia? Sí, miren, ya tienen binucleación. Discariosis. Estas ya tienen hipercromasia, o sea, núcleos muy oscuros. Esto sería una lesión de bajo grado y aquí una lesión de alto grado. Ya es displasia. Mitosis. Esta es una mitosis normal, donde hay dos polos, es bipolar. Pero esta es una mitosis atípica, maligna, donde puede haber 3, 4 o muchos polos. Y así se notan. Así se ven como en los cuadritos que vemos acá. Miren esta mitosis tripolar y de 3 puntos. Aquí una multipolar, parece un asterisco. Con ver solamente estas mitosis atípicas, ya no hay dudas, esto es un tumor 100% maligno. Es un rasgo de anaplasia. Pérdida de polaridad. Mientras los epitelios, esto es solamente para epitelios, mantienen estratos o capas, digamos epidermis, estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, o como exocervix, estrato basal, parabasal, intermedio y superficial, tienen capas de células bien diferenciadas que mantienen una polaridad basal superficial. Pero cuando hay malignidad, se pierde esa polaridad. Todo está desordenado. Todas estas parecen basales. Todas. Y es porque todas son neoplásicas. Todas tienen mitosis. Recuerden que solamente las basales tienen mitosis. Pero aquí, todo es el tumor. Todas son basales con mitosis. Y aquí ya no se logra diferenciar estratos. Pérdida de polaridad, típico de las displasias y del carcinoma. Macroscópicamente, pues las zonas muertas, las zonas que van a presentar isquemia, o sea, por la falta de irrigación. Incluso estos tumores crecen tan rápido que vasos sanguíneos se van destruyendo y va a haber zonas hemorrágicas. Va a haber necrosis isquémica, ¿no? Necrosis de coagulación. Ahí ya podemos ver, ¿no? Zonas de sangre, zonas muertas negras, zonas de calcificación distrófica. La calcificación distrófica es depósito de calcio en zonas de necrosis. Todo está necrosado. Y es porque el tumor sigue creciendo a expensas de su estroma. El estroma ya no abastece más, pero sigue creciendo el tumor. Bueno, ahora, la metaplasia es un tipo de adaptación celular. Definición de metaplasia, la que está con su bolígrafo en la boca. ¿Qué es metaplasia? La adaptación de las células. Definición, por eso. Definición de metaplasia. Pero, eso han estudiado, pues, lo anteriorito. Es metaplasia. Sí, reparando, sí. Lucía. Era mi compañera, se me pasó. Cambia la lámina basal, ¿no? ¿Qué? Cambia la lámina basal, ¿no? ¿La definición? Sí. ¿Cuál sería tu definición? ¿Cuál es eso? ¿Cuál sería tu? Aumento el número de las células. ¿Qué? Aumento el número de las células. Y. Tal vez No, pero tal vez el cambio, tal vez el cambio. El cambio de morfología. Aumento el número de las células. Cambio de la morfología. Tal vez. ¿De la qué? De la morfología de las células. Cambio el tipo hacia los cuatro tipos. El genotipo. El cambio fenotípico de una célula Fenotipo. madura por otra célula madura de mayor resistencia. Eso, para mayor resistencia. Resistencia, ¿verdad? Son factores indicativos.
estrés que provoca metaplasia. Y cualquier célula, puede haber metaplasias epiteliales o mesenquimales, cambia a otra célula más resistente, madura. Meta, cambio. Plasia, desarrollo. ¿Cómo se puede convertir en displasia? Dis, alteración o dificultad. Plasia, desarrollo. No es por la deformación, es por... Daño al ADN. ¿Qué? Ya, va por ahí. Atipia. Atipia. Y justamente es por mutación. La atipia es porque la metaplasia persiste. Y si el efecto que está causando la metaplasia es persistente, es crónico, dicha irritación va a causar cambios nucleares, mutaciones. Y esas mutaciones van a causar atipia celular, cambios fenotípicos en la arquitectura celular, en la forma del núcleo. Y esas células atípicas ya tienen displasia. Va a pasar de leve a displasia moderada, severa o grave, Cáncer. y después cáncer, carcinoma. Por eso la metaplasia es peligrosa, cuando se vuelve muy crónica. ¿Qué otro ejemplo tan bonito que hemos visto en el curso de displasia? NIC 1, NIC 2, NIC 3, las displasias. Recuerden que NIC significa neoplasia, intraepitelial cervical. Y cuando hay NIC 1, es una displasia leve, es de bajo grado. Un NIC 2, un NIC 3 son displasias moderadas severas, son de alto grado, porque esas son las que se pueden convertir después en cáncer, carcinoma in situ, después carcinoma invasor. Y es porque el epitelio va a presentar esos cambios displásicos por la infección de un virus oncogénico. Ese virus oncogénico, que era LSI. Lesión intraepitelial escamosa, Leve. bajo, low, Bajo. en inglés, de bajo grado. Leve. Lo que se llama LIE de bajo grado. Y HC, Alto. LIE de alto grado. Alto grado. Lesión intraepitelial de alto grado. Vean cómo se pierde la polaridad y hay displasia. Y cómo después se convierte en maligno. Por eso la displasia es premaligno, no es precanceroso. Hasta aquí vamos a ver.